Y hay una narrativa detrás de que el judío, digamos, mató a Jesús y cosas por el estilo. Como que el judío tiene la culpa de todo. Yo, en toda mi vida, como hasta los 26 años, nunca abrí el Nuevo Testamento. Me debatió un youtuber que tiene un peso grande en redes sociales. Especialmente este youtuber se convirtió católico, entonces hizo más ruido. El primer debate me pulverizó. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast y en esta ocasión tenemos un invitado muy especial. Tenemos invitado un colega, una persona, un creador de contenido que es muy conocido en las redes sociales, muy conocido en YouTube. Estamos hablando de una persona que para mí es maravillosa porque tiene contenido que me interesa mucho y que yo de verdad que lo veo, me parece increíble su contenido. Es muy conocido por tener debates interreligiosos y vamos a hablar de eso. Él es judío, es rabino y debate asiduamente con personas de otras religiones, con cristianos, con musulmanes. Eso sí, lo hace desde una postura de mucho respeto. Así que eso está increíble. Amigos, amigas, le damos la bienvenida en este episodio a Jacob del canal Filosofía Judía. Hola, Jacob. Shalom, muchas gracias por la invitación a todo el público. También muchas gracias por escuchar. Más alto, porque nació un bebé a Gastón. Todos en el podcast aplaudan. Y para mí es un halago que digas que ves mis videos. Yo veo tus videos desde hace mucho tiempo porque es chistoso que digas que yo soy conocido. Pues tú eres la multiplicación de mi página. Pero qué halago. Primero que nada, me alegra mucho, es mutuo este sentimiento. De verdad que veo tu contenido, me encantan los debates porque los encarás, como dije, desde el respeto y con argumentos. No caes en falacias, en ataques personales, lo cual para mí es muy valioso, sobre todo en esta época en donde está lleno de ataques personales, como digo, de falacias, de recaer en la persona y no en lo que está diciendo, lo cual, si me preguntas a mí, demuestra tu lucidez y tu intelecto, porque saber detectar los argumentos erróneos de la otra persona y contraargumentar, para mí eso demuestra, la verdad, tu intelecto y tu lucidez. Te felicito por eso y por eso me encanta tu contenido. Gracias, y voy a realmente confesar un poco de mi vulnerabilidad en este aspecto. Para las personas que conozcan mi página, se llama Filosofía Judía, ahí van a ver este tipo de debates, pero les voy a contar el génesis de cómo llegué a esto. Perdón, Jacob, antes te interrumpo, sí. Perdón. Contanos quiénes sos. La gente quiere saber cuál es tu background, ¿no? ¿De dónde venís? Mi nombre es Jacob. La primera etapa de mi vida la viví en Colombia. Ahí, pues, parte de la comunidad judía. Estudié en colegio judío, escuela judía, como en donde estén. Fui parte lo que se llama Rosh Madrigim. Ese es como el que dirige movimiento juvenil judío de allá, que se llama Kineret, etc. Allá yo participé me mandaron de Colombia a representar en algo que se llama Hidon HaTanaj HaOlami, que es el concurso mundial de Tanaj, de Biblia hebrea, y ahí fue cuando en mi cabeza imagínense, un joven, tenía 15 años, y concilié como el conocimiento de la Biblia hebrea con la realidad. Ese fue un punto muy importante para mí porque eventualmente eso fue como el primer paso hacia donde quiero ir, que es como comprender este sistema en el que estamos, porque piénsenlo, señores, Israel es como un evento bíblico en la modernidad, por más loco que suene. Lo que ocurre es que, me muevo a Israel y en Israel fui agricultor en una época en un kibbutz llamado Sdeliau, luego de Gania se llaman. También estudié en Yeshiva, es decir, centros de estudio de Torah en Jerusalén. Entré al ejército, serví en el ejército servicio completo, en fuerzas especiales del ejército israelí. De hecho, ahora que estamos en guerra, yo Gaza ya lo conocía. Yo luché en la guerra en Gaza en 2014, que fue la operación Margen Protector, así que ya estaba familiarizado. Y muchas otras operaciones. Siria, también me sé todas las ciudades, Ahmadiyya y todo eso me lo sé. Yo sé dónde viven los nombres de las familias de cada barrio. En fin. Luego que termino, estudié en la Universidad Hebrea de Jerusalén, luego estudié en la Universidad Ben Gurión, me gradué como ingeniero químico, ahora tengo un título de rabino, y durante esta guerra que estamos he estado 240 días en servicio por reservista, y básicamente ese es un resumen de todo. Y ahora, esto es un update, que ahora estoy estudiando una maestría en filosofía judía en la Universidad Ben Gurión del Negev. Básicamente ese es esto, también casado, mi esposa es también una persona muy, impresionante a mi opinión. Ella tiene también una tesis sobre
estudio e investigación del autismo, tenemos varios hijos, etcétera. Entonces esa es básicamente nosotros. Impresionante. Tenés un background súper académico. Entiendo que también es algo de una tradición familiar. Estamos hablando de un ingeniero químico, rabino, que eso para mí es una combinación impresionante y vamos a hablar de eso porque me interesa mucho. Y es como, no sé, un cóctel impresionante que yo creo que no se ve todos los días. Y además youtuber, ¿ok? Eso que también hay que decirlo. Ahora, mencionaste así a la pasada, que algo que me quedó, Mundial de Tanaj. Mundial de Tanaj, como algo así, como una competición de quién sabe más sobre judaísmo. ¿Existe algo así? ¿Cómo es eso? Sí, ok. Prácticamente todos los países donde hay judíos se compite para poder hacer una competencia al final en Israel de los jóvenes que más saben Tanaj, Biblia hebrea, en el mundo. Es un evento que se hace en lo que se conoce Yom HaAtzmaut, que es el Día de Independencia de Israel, y es un evento muy popular que tiene desde la creación del Estado de Israel. Ben Gurión es el que se inventa este concurso y en verdad es muy, muy entretenido porque uno ve jóvenes, yo era uno de ellos, pero hoy en día de gana uno ve jóvenes que saben nivel ChatGPT, no estoy exagerando. Te sacan versículos, te sacan palabras. Yo hoy en día me he oxidado bastante porque, ¿saben? Si uno no está en constante renovación del estudio, se le olvida a uno, pero por eso es un trasfondo que me ayudó mucho a los enfoques hablando del tema de los debates. Cuando uno conoce la Biblia es más fácil debatir temas que orbitan alrededor de ella. Claro, pero hay un ganador. ¿Es una competencia en la que hay un ganador? Hay un ganador, hay veces, pero es raro, hay dos ganadores porque quedan simultáneos en puntos por puntuación y el ganador se gana como una beca de estudios de lo que él quiera durante, me parece, toda su vida. O sea, es muy prestigioso el premio. Y ¿Quién define quién gana? Hay un jurado y se dan las preguntas y el jurado es live, o sea, es en vivo, lanza pregunta, responde y el jurado define si la respuesta era o no era la respuesta y dan puntuación. Al final el que gana, y al final es muy interesante porque al final, cuando son los finalistas, es como un ping pong de pregunta y respuesta. Y es como muy rápido las respuestas. Y imagínense, el Tanaj se trata de un libro como con 300.000 palabras y preguntan nivel, o sea, resolución palabra. ¿Dónde está esta palabra? Y te dicen el capítulo. Es muy, muy... Es como ver mentes muy lúcidas en una edad muy joven. Y eso es lo que define quién gana. ¿Y cómo te fue a vos? No me fue mal. He puesto 16 de lo que son la judería de la diáspora. Entonces, para ser del mundo, no está tan mal. No, increíble, muy bien. Sí. Quiero tocar un tema que para mí es apasionante, porque como te dije, yo miro tu canal y el contenido que más disfruto en lo personal son los debates. Me encanta verte debatir, me encanta escuchar los debates, casi desde un punto de vista neutral, ¿ok? Desde un punto de vista de que me siento, escucho como un podcast y escucho a Jacob debatiendo con otras personas, escucho los argumentos contra argumentos, es casi como una... Además te digo, yo soy aficionado a la filosofía, entonces es algo que para mí escuchar debates, argumentos contra argumentos, es algo... me atrapa. Quiero preguntarte, ¿cómo surgió la idea de debatir con personas de otras religiones? Va a sonar gracioso porque dices, lo disfrutas. Hay muchas personas que también supongo que les gustan. A mí no me gusta. A mí no me gusta debatir, pero siempre me termino metiendo en debates. ¿Cómo empezó todo esto? Yo abrí una página en Instagram, ni siquiera en YouTube, que en Instagram la idea era enseñar lo que se conoce como las leyes noágidas. Es un concepto en el judaísmo. Pero, y yo llegué, señores, acá, los que están viendo esto, yo en toda mi vida, como hasta los 26 años, nunca abrí el Nuevo Testamento. Del Corán tenía una buena noción, eso sí, por el ejército, pero del Nuevo Testamento no sabía nada. Y que me encuentro con mi ingenuidad, un mundo muy pequeño en el que yo me encontraba una burbujita. Porque la gente sabrá, un judío ortodoxo en la diáspora en verdad vive así, como una burbujita mental. Y de repente me encuentro que cuando yo quiero hablar de temas de judaísmo, hay muchos cristianos, de hecho, todo el público. Y me empiezan a decir, oye, no, pero está escrito en Mateo. Y yo, ¿dónde está Mateo? Y yo, en mi Tanaj no está. Y no, pero está escrito que Juan y muchas ideas, muchos argumentos que yo desconocía totalmente al principio, y este es algo vulnerable un poco, que esto lo quería mencionar, me daba incluso miedo,
y me incomodaba porque yo no sabía del tema y yo muchas veces bloqueaba personas como del pavor. En un punto dije, bueno, no puedo estar toda la vida sin tener respuesta, así que voy a leer un poco, abrí el Nuevo Testamento, empecé a leer y empecé a decir, hey, pero el Tanaj dice tal cosa y acá dice tal cosa. Y empecé a hacer como conexiones en la cabeza y me empecé ya a sumergir más. Cuando abrí el canal de YouTube, ya pude hacer, digamos, lives y todo esto. Y había personas, muchas, o sea, cuando uno presenta argumentos a favor del judaísmo, es inevitable que tú choques con creencias de otras personas. Y esto es algo que tú mencionaste de que, ok, acá el de filosofía judía él aborda debates con respeto, todo esto. Es que así es la mentalidad judía. Cuando uno va a una yeshiva, por ejemplo, que acá Gastón y Oxana en el canal de ellos tienen videos mostrando cómo las yeshivot y cómo es la metodología y todo esto. Uno cuando va a una yeshiva, uno debate. Es que uno desde la mañana hasta que uno se va a dormir, se debate. Pero uno no debate para hacer sentir mal al amigo, sino para aprender. Ese es como el mindset, como el punto en el que uno llega o yo llego a estos debates de querer aclararle a las personas. Entonces, quiero aclarar antes, Yeshiva es un centro de estudios religiosos judíos, para los que no saben. Exacto, es donde se estudia el Tanaj, el Talmud, la literatura judía y todo este desarrollo que tenemos de hace milenios. Y bueno, entonces en los debates, sí, hay personas que lanzan argumentos y lo mejor en verdad es aplicar la lógica talmúdica, que es escuchar el argumento, buscarle aristas, es decir, como desglosar y luego aplicarle las premisas que uno conoce para ver cómo se sintetizan la tesis, antítesis, y así tú llegas a conclusiones que quizás el público no esperaba, uno mismo se sorprende. Es lo bonito de los debates. Si son, como decimos, leshem shamaim, como con un objetivo de no tener que ofender al otro, se llegan cosas increíbles. Obviamente hay mucha, en este momento, cuando uno, por ejemplo, debate sobre el conflicto, no es fácil, hay personas con una hostilidad gigante, entonces ahí tratar de aplicarle una lógica muy amorosa no es fácil, pero también se puede, señores y señoras, los que quieran defender a Israel desde el lado retórico. ¿Cuál es? Ok, antes de entrar en eso, quiero preguntarte por qué es tan importante para vos, porque si vos decís que al principio no era algo con lo que aspirabas a debatir con personas de otras religiones, ¿por qué crees hoy que es tan importante? Porque ocupa mucho lugar en tu canal hoy. Claro. ¿Por qué es importante para vos tener debates abiertos interreligiosos? Cada día yo recibía 200 veces la pregunta, oye, no, pero el Mesías nació de una virgen. Entonces, hay dos formas de abordar esto. Responderle a 200 personas una por una y que se te acabe el día entero, o hacer una respuesta centralizada y que todos la sepan y está ahí. Y si te preguntan copy-paste, ahí está la respuesta, lingüística, histórica, lo que sea. Entonces, más que todo, los videos de este índole los hice para poder responder a las preguntas de las personas. Entonces, y esto es en el tema del conflicto. Vienen y dicen, no, es que Israel atacaron a un hospital. Entonces, cuando se hace esta pregunta, ahí tú tienes los dos, digamos, posturas. Porque uno puede hacer un monólogo muy bonito en YouTube, pero cuando tú tienes la otra postura, se queda mucho mejor elaborado el argumento. Entonces ahí me parece que es un espacio en el que tú puedes decir cuál es tu punto, tu postura, versus el contraste de tu postura. Por eso es que los debates que, aunque no me gustan, sí surten la necesidad de querer tener respuestas a todo este tipo de preguntas que docenas de miles de personas al día vienen a escuchar. O sea, por lo que entiendo, vos hacés los debates también desde un lugar diciendo tiene mucho más efectividad que alguien me debata y poder exponer mi punto que yo solo exponer mi punto frente a la cámara. Es mucho más eficaz el discurso así y penetra más en las personas. Yo creo que se gana mucho más porque, mira, ejemplo, las personas en verdad, digamos, quieren saber los argumentos y ellos escuchan en la cámara, ok, el argumento es que Israel no bombardeó un hospital, sino que fue un misil de la Yihad Islámica que se desvió. Ok, tú puedes decir todo esto en cámara, pero no sabes, cuando tú tienes esta interacción con la otra persona te dice, no, pero mira que salió en el New York Times tal título. Entonces,
la persona que está instruida y que quizás no lo hubieras abordado en un video, tú dices, no, mira, el New York Times se retractó después y sacaron Claro. otros 2 títulos y sacaron una carta pidiendo perdón por el fake news. Entonces, como que la interacción logra dar más respuestas que un video que sea una charla, una clase. Me parece que es una metodología muy judía, el diálogo, más que, Sin dudas. digamos, es que el mecanismo de sentarse a dar una charla al frente de una cámara a nivel académico y explicar, la Biblia dice tal y tal cosa, me parece un poco, no, sin ofender, Occidente no tiene nada de malo en este aspecto, Occidente académicamente son muy altos, pero es una mentalidad un poco distinta a la del judaísmo ortodoxo, digamos, que para tú dar una idea, tú te sientes en un grupo de personas y tú dices algo y 1000 personas te atacan con otras ideas y así la dinámica es como avanza. Entonces me parece simplemente un enfoque distinto. A mí sí, me fascina y para mí tenés un punto y tenés mucha razón en este sentido y yo creo que también los números no mienten, a la gente le encanta ver discusiones y debates. Ahora, llevándolo a estos debates a un punto de vista más de religión, que tienen otro color. No es lo mismo debatir religión que debatir si el misil era de la yihad islámica o no. Quiero preguntarte, ¿cuál de todos los debates que has tenido cientos, cuál ha sido el momento más difícil que tuviste en un debate interreligioso? ¿Te acordás algún momento así que hayas dicho, Claro. Estoy en problemas? Claro. Hubo un debate y esto me remito a a ese momento en el que yo en verdad no sabía ni papa de cristianismo, pero tenía la osadía de hablar de estos temas. Me debatió un youtuber que tiene un peso grande en redes sociales, especialmente este youtuber se convirtió católico, entonces hizo más ruido, en fin. Tuvimos 2 debates. El primer debate me pulverizó. O sea, me decía argumentos, Jesús histórico, Tácito, Plinio, ¿qué está hablando? Y en verdad quedé knockout. Luego dije, ok, entiendo que no solamente es la Biblia, también hay un lado académico de la Biblia. Y empecé también a leer un poco. Un año después volvimos a tener un diálogo bastante amistoso a propósito. Y esa vez se pudo ver la gran diferencia que causa estudiar un poco más. Entonces creo que esa me reivindiqué, pero sí debo decir que es tratar de lanzarse de cosas que uno no en verdad sabe a profundidad, es lo que a uno lo lleva a quizás no solamente a caer, pero también la motivación de querer aprender más, por otro lado. Entonces ese es el lado positivo, que terminé eventualmente queriendo aprender más para poder abordar esas preguntas, esos espacios que no pude rellenar. Uh-huh. Y después del año viste mucha diferencia. A ver ¿qué hiciste durante ese año? O sea, ¿lo sentís como que te preparaste durante ese año para otro debate? ¿Estudiaste mucho para seguir debatiendo? Me preparé, ¿Cómo fue? aunque no para otro debate, me preparé más que todo para entender como mira, te voy a decir el enfoque de este caso en particular. Las personas ven la Biblia de forma religiosa. Ese es un enfoque el más popular. Pero hay personas que ven la Biblia desde un enfoque histórico, académico, cómo se desarrolló. Yo conocía este aspecto volumétricamente mucho, pero de este no. Pero al ser que este tiene mucha influencia, y seamos sinceros, la parte académica, histórica, como una visión más crítica de la religión, es lo que va a imperar el próximo siglo. Hoy en día la gente es religiosa porque todavía quedan esos vestigios de lo que fue la religión del siglo antepasado. Pero poco a poco estamos avanzando, ¿sí? Entonces, por eso claro, quise trasladarme al aspecto más histórico, más, digamos, académico, y así me sumergí mucho más en este tema. Entonces fue más que todo digamos, esta es la diferencia, diría yo. Y así como vos estudiás cosas de otras religiones, de otras culturas también, quiero hacerte la pregunta del otro lado ahora. ¿Cuál sentís que es el malentendido más común que hay sobre el judaísmo? El que más te haya sorprendido haberte encontrado, no sé, en los debates. ¿Cuál es el más común, digamos? Ok, el malentendido, que en mi opinión, el real malentendido es decir que el judaísmo es una religión, a mi parecer. Pero el malentendido más común, que yo no lo veo tan así, es entiendo por qué, pero es la culpa que tiene el judío de todo. Es decir, uno ve muchas veces las narrativas en las religiones, y paréntesis a los que están escuchando este podcast y no son judíos y son cristianos, musulmanes, esto no es una crítica a ti como cristiano,
pero sí hay una narrativa detrás de que el judío, digamos, mató a Jesús y cosas por el estilo, como que el judío tiene la culpa de todo. Eso es algo que es un gran malentendido que me encontré mucho, pero a nivel, digamos, Es una forma personal, muy me molesta políticamente más correcta llamarlo malentendido, o en realidad son libelos de sangre. El hecho de que sí, los judíos son un pueblo deicida, esencialmente. sí, básicamente es más allá de un malentendido que ha costado bastante sufrimiento el Mm, judío históricamente. Pero el malentendido que me incomoda es que llamen al judaísmo religión, porque los judíos, a ver, hay judíos ateos y que son parte del sistema llamado judaísmo. ujú. El judaísmo es un poco más complejo que una religión, me parece que ese sería quizás el punto. Estoy totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Ahora, vuelvo a invertir la cancha y te pregunto del otro lado, ¿qué prejuicio tenías antes de todos estos debates sobre alguna otra religión que lograste superar gracias a estos debates? ¿Has escuchado cosas distintas? No sé, ¿hay algún prejuicio personal que has logrado superar a través de los 100%. debates? 100%, varios prejuicios. Y dos etapas, es más. Antes, para mí, el cristiano era algo muy teorético, como los cristianos, y uno ve la historia judía, porque uno la estudia de niño, ¿no? La Inquisición, las cruzadas, y uno dice, wow, en verdad las interacciones no son nada amenas. Es duro estar ante... Yo era tan ignorante de este tema que yo confundía a los católicos con los protestantes, ¿sí? Yo para mí era lo mismo. Yo tengo un video en mi página, fui a Roma y empecé a hablar, entonces Martín Lutero, y como si Roma fuera el cristianismo protestante, o sea, un ignorante total del tema. Entre más empecé a dialogar, con, bien sea por chat, a conocer más los cristianos, en verdad hay personas muy buenas. O sea, en verdad son personas que quieren respuestas, que quieren un mundo mejor. Ese fue como mi primera, como romper el cristiano teorético y encontrármelo. Fue para mí digamos, un cambio de paradigma. Pero lo que más cambió mi paradigma fue la guerra. A partir de la guerra, uno ve en los medios Israel el malo, y uno ve que justamente son aquellos que sostienen la religión cristiana, la religión occidental, digamos, en sus varias vertientes, ¿sí? La mayoría. Y son personas que apoyan mucho a Israel. Entonces acá está digamos, en la cabeza mía diciendo, bueno, tengo muchos videos refutando, digamos, explicando cómo el cristianismo, ¿no? Por otro Ujú. lado, muchos muy buenos amigos de Israel vienen de esa religión y seguramente el factor que influye es por esta religión. Entonces acá, hasta este momento, pasado un año y un par de meses desde la guerra, aún cocino en mi cabeza qué se puede sintetizar de todo esto. Pero esos serían, digamos, los dos puntos que para mí fue como un mind blow. El hecho de que haya diferentes ramas en el cristianismo, a mí una vez una persona me dijo, nobleza obliga, a mí también al principio me costaba diferenciar entre las distintas ramas del cristianismo, así como a un cristiano quizás le pueda ser difícil diferenciar las distintas ramas del judaísmo. Eh, por más que la comparación no sea exactamente igual, porque como dijiste vos, no son no, el judaísmo no es una religión per se, pero a mí una vez una persona me dijo, un protestante y un católico es como un judío reformista y un ultraortodoxo. Algo así, como para que entienda la comparación, que son, sí, están debajo del mismo paraguas que es el cristianismo, por decirlo de alguna manera, pero al final son personas que su sistema de creencias y su sistema de tradiciones incluso es radicalmente diferente. No sé qué opinás sobre esto, sobre las diferencias entre... vos, por ejemplo, notás muchísimas diferencias cuando debatís con un católico, con un protestante, con una persona evangélica. Muchísimo. Es que es más, afuera del catolicismo hay muchas ramas. Hay personas, lo que se llama como los mesiánicos, raíces hebreas. El cristianismo es muy amplio. Tiene personas que incluso utilizan el hebreo en su forma ritual. O por ejemplo, los católicos mucho más cercanos a la postura del Papa, porque hay católicos menos cercanos. Entonces uno Claro. dialoga y, por ejemplo, el Papa que está en un pesebre con el niño Dios, con una kefiá palestina. Entonces Hmm. tiene una postura un poco distinta sobre Israel que otros. Entonces, sí, uno nota esto a millas. ¿Hay alguna práctica de otra religión que te haya hecho reflexionar sobre tu fe? Reflexión en qué aspecto. Pensar,
Que te hayas sentado a pensar. Sí. Ok, esto, mira, yo creo, y esto se conecta con la cosmovisión esta que no ágidas, que es un concepto del judaísmo, de que las naciones del mundo también tienen una forma espiritual de manifestarse. Uno ve, por ejemplo, los musulmanes tienen sus ritos, hay ritos del Islam que a mí voy todavía, conozco el Islam, también es una cosa muy amplia, ¿sabes? Tiene 1400 años de historia en medio planeta Tierra, tiene muchos. De los rituales de ellos, me parece, y siendo que ellos se conciben, digamos, a un dios, monoteísmo, tienen rituales que a mí me hacen pensar, wow, si el día de mañana llega el Mesías, ¿sí? Llegará, como esperamos nosotros, los musulmanes, los que, digamos, venían de esta herencia islámica, ¿cómo van a rezar? ¿Se van a seguir arrodillando? ¿Van a dejar de arrodillarse? Yo creo que van a seguir así, van a seguir haciendo estas mismas prácticas, pero con una visión un poco más fiel a la Torá, algo así. Pero este tipo, en general, los rituales a mí es algo que me llama mucho la atención, porque son manifestaciones en verdad del ser humano. Esa mi reflexión, digamos. Más fiel a la Torá, más estilo caraíta. No, más estilo, hay una corriente que no es muy popular, que se llaman no sé cómo se llama en español, Hagaritas, de la palabra Hagar, la esposa de Abraham. Es como un islam, pero que quiere sostenerse del judaísmo, no sé cómo decirlo, porque el islam moderno dice que la Torá fue tergiversada y es falsificada, entonces el islam, digamos, tiene este punto de quiebre con, digamos, las posturas del judaísmo, pero esta corriente hagarista es, digamos, hacia allá, yo creo, que son personas que tienen su, digamos, manifestación monoteísta y sus rezos y su práctica y todo esto, pero se remontan a la fidelidad de la Torá, que es una combinación muy extraña. Ahora, mencionaste antes a los Bnei Noach, noágidas en español, que también es algo muy, algo que repetís y hablas en tu canal, hablas bastante sobre los noágidas. ¿Quiénes son exactamente los noágidas o los Bnei Noach? Sí, y este es el enfoque inicial de mi página y hasta este momento, por eso, o sea, el corazón de mi página es este tema, que en la tradición judía decimos que hubo un diluvio y en ese diluvio se reseteó la humanidad y la nueva humanidad, entre comillas, no se lo tomen literal, público, ¿ok? No, esto es profundo, ¿no? Aunque lo estoy diciendo en lenguaje muy sencillo, había un señor llamado Noé y sus hijos. Los hijos de Noé, en hebreo, Bnei Noach, hijos de Noé, en latín, noagidas, es la humanidad, es como una forma de decir los seres humanos. Nosotros consideramos en la tradición, en todos estos libros que tengo atrás, aunque si están escuchando el podcast, imagínense libros detrás mío, hay algunas fuentes que dicen, muchas fuentes que dicen que en ese momento, cuando se acaba el diluvio y sale Noé y su familia, Hashem, Dios hace un pacto con él, es decir, Dios tiene un pacto con la humanidad. Y esto es un pacto anterior al pacto con Israel. Es un pacto universal. Entonces, lo que dice el judaísmo es que la humanidad también tiene una forma de conectarse con Dios, porque esta es una narrativa que suelo escuchar mucho. Tú cuando me hablas de alguna malentendido, sí, que dicen que no, Dios, los judíos eran los únicos que podían estar con Dios, pero con la aparición de, por ejemplo, Jesús o con la aparición de Muhammad. Ahora también los no judíos podemos conectarnos con Dios. Wait, ese nunca fue el punto del judaísmo. El judaísmo siempre dijo que los no judíos podían estar conectados con Dios, siempre lo han podido ser. Lo que hay que hacer es una serie de conductas que se llaman las leyes noágidas. Es decir, Dios hace un pacto con la humanidad y le da una serie de leyes, y estas leyes se llaman leyes de los hijos de Noé, es decir, leyes noágidas. Y la idea es que la humanidad siga este código ético universal, y así es como se conectan con Hashem. Esa es como ¿cómo se dice? En a nutshell, resumido. Claro, pero ¿qué diferencia hay, por ejemplo, entre el movimiento noágida y una religión? ¿Por qué no es una religión? Buena pregunta. Y hay varios que lo han tratado de plantear así. Yo creo que primero, hay quienes lo dicen noajismo. Yo creo que es un término erróneo, a pesar de que grandes lo acuñaron. El movimiento noágida es parte del judaísmo. Es decir, es que es muy... Por eso yo decía, es que el judaísmo no diría es de los judíos, pero es que también del sistema del judaísmo salen las leyes noágidas. Pero en rigor, voy a seguir la línea que llevamos. Los judíos somos un pueblo, no una religión, ¿sí? Pero
este desarrollo histórico que tuvimos durante todos estos siglos, desarrollamos esta literatura, estas leyes, este sistema, este pensamiento que le pusimos judaísmo, así se llama. Pero piensen, Japón también tuvo un desarrollo histórico y una cultura. Ellos tienen algo que se llama japonismo. También en, digamos, Argentina, aunque no exactamente, porque Argentina es muy amplio, tiene divisiones, ¿sabes? Geográficamente las poblaciones son muy distintas culturalmente y socialmente, pero hay un, ¿sí? Rosarismo de Rosario, mendocismo de Mendoza y así, ¿sí? Incluso más pequeño, en una resolución menor. Pero por eso es que cada nación del mundo tiene su ismo, digámoslo así. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que son las leyes no ágidas? No es una religión, porque ¿qué es una religión? Por ejemplo, el cristianismo es un pensamiento homogéneo, que también un japonés y también un argentino siguen este mismo sistema homogéneo. Pero en verdad, ambos pueblos tuvieron un desarrollo histórico distinto. Quizás este modelo no les sirvió a los dos. Las leyes no ágidas es algo distinto, que cada sociedad tiene su modelo, su forma de hacer su propia sociedad. Lo que impera es una forma ética que le hace actuar. Es decir, no tanto como haga su manifestación religiosa o su sociedad, sino cuáles son los principios éticos que nosotros decimos son siete leyes, se llaman 7 mitzvot, pero son 7 principios. Son estos 7 principios que alrededor de ellos construye una sociedad. Entonces, no creo que va tanto al lado religioso, sino al lado político, de hecho, político-social. Creo que va más hacia allá. Entonces, una persona que quiere acercarse al judaísmo, pero no quiere convertirse en judío, es no ágida. Exacto. Una persona que considera que la Torá es verdad y los valores están ahí, él puede tomar de los contenidos. Imagínate cómo ir a una farmacia, no lo sé, y tú ves que tu sociedad tiene X problema, la corrupción, digamos. Entonces tú vas a la farmacia llamada Torá y tú miras qué medicina de la Torá me sirve para mi sociedad. En Europa llegará un no ágida, no sé, alemán, y en Alemania no hay tanta corrupción. En Alemania hay otros problemas y graves. ¿Sí? Y todo esto de ser tan laxos con el multiculturalismo que hacen que colapsen los sistemas sociales. Entonces, el no ágida alemán va a esta farmacia llamada Torah y él toma lo que le sirve a su sociedad. ¿El por qué va a tomar algo que de otras sociedades no le sirve? Entonces, cada no ágida, sí, él toma los contenidos ideológicos de la Torah, pero los aplica en su contexto, bajo su nación, bajo su identidad cultural, su identidad social, familiar. Es digamos, el punto que se diferenciaría de lo que es una religión. Ahora, vos mencionaste antes que tu motivación al iniciar el canal era hablar sobre estos temas, sobre Brain Noah, los noágidas. O sea, vos de alguna manera alentás a que las personas, no quiero decir abandonen su religión o su estilo de vida y pasen a ser noágidas, o sí, decime qué es lo que pensás. O sea, ¿por qué hablas de estos temas? ¿Ese es como tu endgame? De hecho, tu objetivo? en la Gemara está escrito, esto es un Tosafot allá, en Hagiga, que los judíos, mira, los judíos no somos proselitistas, no andamos buscando que las personas se vuelvan judíos y todo esto, porque nosotros entendemos que los no judíos también son importantes, tienen un rol, no tiene sentido, no hay ningún ideal de ser judío. Lo que sí hay un ideal es que las personas sean buenas. Y en nuestra definición de ser bueno es cumpliendo estas 7 máximas de una conducta buena, que son las 7 leyes no ágidas. Entonces, sí existen en las fuentes judías un imperativo de sí enseñar lo que son las leyes no ágidas. Entonces, el factor proselitista del judaísmo sí existe en el tema de las leyes no ágidas. Ahora, yo personalmente no tengo ningún interés en que una persona abandone su religión o no abandone su religión. Lo que me interesa es poner sobre la mesa lo que hay. Y la persona que quiera tomar, bienvenido. Porque al final de cuentas, yo creo mucho en esto de la dialéctica histórica, ¿sí? Tú que dices que te gusta el tema de las filosofías. Al final, la historia se da por sí sola, uno se esfuerza en ayudar ¿cómo dice? El granito, ¿sí? Pero al final la historia se desarrolla por sí misma y por eso yo creo que uno presenta y las discusiones, los diálogos, las personas se va cocinando la idea por sí sola hacia el rumbo que quiera ir. Quizás no es el rumbo que yo creo ideal, o sí, no lo sé, pero por eso no creo tanto en el proselitismo, sí creo en presentar y explicar. Bien, hablas de que la historia se desarrolla por sí misma.
y quiero llevarte al campo de la filosofía. Tu canal se llama Filosofía Judía, así que hablemos un poquito de filosofía, que esto es algo muy interesante. El otro día me acordaba que yo en la escuela secundaria, uno de los libros que más disfruté de leer o la historia que más disfruté de leer, era la historia de la tragedia griega de Edipo, que en pocas palabras, no voy a resumir cuál es la historia griega de lo que pasó de la historia de Edipo, pero básicamente podemos decir que la conclusión es que todo está predestinado, porque Edipo asesina a su padre, etcétera, etcétera. Hay toda una historia que es súper apasionante para mí. Y este concepto de que está todo predestinado, este concepto de griego, del oráculo de Delfos, de pensar en el futuro, pero que ya está todo predestinado desde antes, ¿existe en el judaísmo? Porque vos decís que la historia se desarrolla por sí misma. ¿Cómo es? ¿Uno nace y ya tiene todo escrito cómo va a ser su vida? Esa era una de las preguntas más difíciles. Esta la aborda Maimónides, Rambam la trae, porque él dice, a ver, esta paradoja. Hay libre albedrío. Yo escojo, pongo mi destino, pero también decimos que Hashem, él controla el destino. Entonces, no tiene sentido, ¿verdad? ¿Cómo puedo yo tener un libre albedrío en un destino que ya está controlado? Entonces, hay varios que han tratado de plantear una respuesta a esta dificultad. Como yo lo recibí, y como yo lo concibo, es que sí, nosotros tenemos el libre albedrío en el contexto en el que estamos. Por ejemplo, yo no soy una mujer del siglo XVII, ¿sí? Yo soy yo, hoy en este momento. No puedo elegir fuera de las herramientas que tengo. Entonces, es decir, Hashem te pone estos contextos que son inevitables y acá lanzamos y vamos. Lo que sí es que consideramos que, sea como sea, la historia va a tener que converger en un mundo, llamémoslo del Mashiach. Es decir, un mundo donde no haya competencia y no haya todo esto. Paréntesis, me gustaría decir un dato sobre Edipo. Ahora que estábamos hablando de todo esto del Islam, de que se remonten atrás, y el cristianismo, son religiones que parten de ideas de la Torá. Es decir, la Torá hizo esta revolución, el judaísmo hizo esta revolución, que de ahí se desprende el cristianismo y muchas otras religiones, llamémoslas abrahámicas, no lo sé. Claro. Para mí, lo que pasó después, cuando Israel perdemos la independencia nacional en el siglo I, con el siglo II, peor aún, empieza este proceso de Edipo, de que el hijo quiere, digamos, estar con la madre, no sé cómo quiere reemplazar el rol de donde vino. Es decir, y eso es lo que pasa, digamos, el cristianismo intentan tomar digamos, si a Israel se le dijo que somos luz de las naciones, entonces el cristianismo, el islam, intentan tomar este rol. El judaísmo plantea algo mucho más interesante, que el judaísmo no vamos a dominar el mundo. Eso lo dice Rambam explícitamente. Lo que decimos es que todos toman parte en esto. Entonces, todos estos intentos edipianos, no sé cómo llamarlo, de cómo se desarrolla la historia, nosotros creemos que estos intentos por tratar de reemplazar la identidad del otro no tienen sentido. Al final, cada uno va a tener su identidad y se va a desarrollar en un marco donde en verdad las cosas estén bien. Así confiamos nosotros, por lo menos. Es interesante desde ese punto de vista. Y ahora llevándolo a un caso muy concreto, quiero ponerte a prueba. Si, por ejemplo, hablemos de la situación ahora en Israel. Hay un soldado que va a la guerra y lamentablemente fallece, muere. ¿Esto es el destino o fue su libre albedrío de ir a la guerra y es consecuencia de sus acciones? ¿Qué opina el judaísmo sobre esto? Sí, ambos. Hay una fiesta, llamémosla, en el judaísmo que se llama Rosh Hashanah, que ahí se determina Mila Hayim ve Mila Mavet, quién a la vida y quién a la muerte. Y digamos ahí se sella, entre comillas, el destino de la persona, ¿sí? Pero estos decretos pueden ser cambiados si la persona actúa de una u otra manera. Sí, asumimos en cierto aspecto que cuando el mundo dice cumpliste tu rol del mundo, es decir, el mundo está bien y con la parte que tuviste ya, en sí no necesitas hacer más parte en este mundo y vas al mundo venidero. Sobre el punto de los soldados, yo lo llevo un paso más adelante. Ahí, no soy el primero que lo dice, hay un concepto que se llama Agugé Malhut, que son como los matados por el reino, algo así. Por ejemplo, en la época de Bar Kokhba, siglo II, cuando tomaban a rabinos como Rabbi Akiva, los romanos hacían cosas terribles con judíos, eso se llamaron Agugé Malhut. Para mí, los soldados de Israel que caen en batalla son Agugé Malhut, es decir, personas que dieron su vida por este ideal
que va más allá de ellos mismos. Es decir, acá no es solamente que ellos fijaron su destino personal y ese es su destino, lo que ellos fijaron es por lo menos como yo lo veo, lo que ocurre en Israel en este momento es el futuro de la civilización. Es un choque de dos ideas muy grandes que es el radicalismo versus la libertad humana que están chocando y nos tocó a nosotros vivirlo, a Israel. Entonces, un soldado representa, o sea, para mí a nivel más metafísico, Agug Malhut, este choque de que tenemos el ideal de que el mundo sea bueno, libre, y por eso estamos dispuestos a hacer lo posible por ello. Eso es yo lo veo por eso en un campo mucho más, más allá del personal de que le tocó su destino, es algo que nos toca a todos. Muy interesante. Ahora, te hago una pregunta, volviendo al principio, cuando dijiste que sos químico, sos ingeniero químico, lo cual me parece mind-blowing pensar en que un rabino también puede ser ingeniero químico, y me pongo a pensar, los filósofos de la naturaleza, te hablo de la antigua Grecia, por ejemplo, Demócrito, que hablaba sobre la idea del átomo y que el mundo está formado, el universo está formado por estas estructuras indivisibles. Me cuesta pensar a veces cómo un rabino puede conciliar con cosas de la ciencia. Imagino que es algo que habrás pensado mucho y en lo que habrás meditado demasiado, porque ¿cómo se concilia esta faceta tan espiritual, tan metafísica, tan del mundo de las ideas, con algo tan concreto como ser ingeniero químico y las cosas tienen números y es súper racional? ¿Cómo lo concilias? Claro, no mencioné esto en la introducción sobre mi vida, bla, 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 pero yo vengo de una familia donde mi padre, que somos ortodoxos, ¿sí? Y mi padre, él fue decano en universidades allá, en la diáspora, también fue rector en una universidad en ingeniería. Así que por ejemplo, si tú tenías en mi casa la estantería de libros de Torah, ¿sí? El Talmud, si tú te ibas a unos cuantos estantes más, ibas a tener libros de Stephen Hawking y todas estas cosas, ciencia. Entonces, esa tensión yo de pequeño no la sentí mucho. Entonces, creo que afecta mucho como el punto de partida tuyo. Por otro aspecto, la pregunta es, y las personas, hablando de malentendidos, que habíamos dicho malentendidos, la Torah no es un libro de ciencia. Las personas creen que porque si en Génesis, Bereshit, dice que el mundo fue creado en X días, ¿sí? Entonces, eso es ¿cómo se dice? Fact. Es un hecho científico, pero no es un hecho científico. Y lo dicen los sabios de Israel, Rashi, que es como el comentarista más famoso de la Biblia, claro. Él dice, dice, esto que van a leer no es literal, ¿ok? Sino que tiene explicaciones profundas. Ok, entonces lo que viene a enseñar la Torah sobre la creación del mundo y que Adán fue creado de barro y se le puso alma, eso es que Adán tiene un lado material y también tiene un lado conceptual, es mucho más profundo. Y estas ideas es que tratar de decir que la Torah habla de ciencia es como decir como tratar de comparar a la acupuntura con, no sé, con dime otra cosa, ¿sí? Pedalear una bicicleta. No, claro. Son cosas distintas, son planos, dimensiones distintas. La ciencia, o sea, si una persona acá en el público, usted tiene una pregunta de cuál es el origen del hombre a nivel biológico, abran la evolución, la teoría de la evolución de las especies de Darwin. Ahí les van a responder. ¿Quieren saber cuánta edad del mundo? Abran Mijailo Parín. Pero no entran en conflicto, ¿no entran en conflicto al intentar responder las mismas preguntas a veces? No, porque las preguntas que responde la ciencia son preguntas del mecanismo del mundo. Un ejemplo, una manzana, ¿por qué cae un árbol? O sea, ¿qué es fuerza, aceleración? ¿Sí? Las leyes de Newton, ¿sí? Masa se atrae con masa. Claro. Así es cómo se cae. Eso es lo que hace la ciencia, te explica cómo. Te explica cuántos átomos tiene cuántos electrones tiene el átomo de la plata. El judaísmo no viene a decirte el mecanismo del mundo, viene a decirte el porqué, la esencia. Por ejemplo, ¿para qué las manzanas caen de los árboles? ¿Cuál es el punto de esto? ¿Por qué Hashem dio manzanas? ¿Qué hago con la manzana y si me la como, qué puedo hacer con mi vida? La plata. ¿Qué hago con la plata? O sea, no importa, los átomos es un tema interesante que se puede abordar para otras cosas alágicas, pero la plata me sirve para ayudar al mundo, caridad, para mi familia. Es decir, el judaísmo aborda otro punto. Entonces, no veo conflicto porque se vienen a responder justamente preguntas distintas. ¿No ves ningún conflicto? ¿Nunca tuviste
no sé, nunca surgió algún conflicto entre ambas. Donde yo, en el aspecto científico, digamos, de las ciencias exactas, como la química y la evolución y todo esto, no veo conflicto. Porque, nuevamente, donde sí vi conflicto y me, digamos, se movió el piso, es más que todo lo que se conoce como las ciencias bíblicas, entre comillas, ciencias, que no sé por qué lo llaman así, pero que la crítica textual, por ejemplo, arqueológicamente, ¿hubo un éxodo o no hubo un éxodo? Nosotros en el judaísmo es un etos fundacional que Un salimos de axioma, Egipto. sí, O sea, imagínate, es que todo es alrededor. Abre cualquier libro judío y salimos de Egipto. claro. Y el hecho de que la arqueología, aparecen arqueólogos israelíes, de hecho, postulando que el éxodo puede ser un mito. Entonces, y te empiezan a mostrar, digamos, estos hechos arqueológicos. Esto, si tú tienes una mente muy arraigada a la ortodoxia, sí es un choque, sí te mueve el piso y esto te impulsa a ti a tratar de pensar, a ver, ¿cómo es entonces el mecanismo? Y uno llega a distintas fuentes del judaísmo, que muy antiguas, de hecho, que ya abordaron estos temas. Gracias a Dios, alguien ya hizo la tarea intelectual por nosotros, pero esto inicialmente sí es duro de procesar. Sí, sí, hace un tiempo yo compré una revistita, ¿viste estas revistas pequeñas de National Geographic? Una revistita que era de Metzadá, la historia de Metzadá, que es una historia apasionante y es también casi como un mito fundacional del Estado moderno de Israel, y se habla muchísimo de eso. Y en la revista, mientras lo leía, al principio contaban la historia desde el punto de vista quizás judío, impresionante, y después ponían personas, o mejor dicho, había testimonios de personas que decían, momento, quizás esto nunca ocurrió o no fue así como lo cuentan. Y fue también una de las primeras veces que me topé con esta idea de quizás el éxodo nunca ocurrió de Egipto. Yo así no lo creo, pero hay personas que lo dudan. Pero bueno, si uno se pone, en mi opinión, si uno se pone a dudar de todo, ya es como que pierde la esencia, es todo muy gelatinoso, ¿no? No tiene sentido. Ya puedes Es más, lo que preguntar ocurre todo. hoy en día en toda esta hostilidad, y por eso, volviendo al punto de cómo es que los cristianos apoyan a Israel, el producto de lo que, sin querer ser muy político, pero la izquierda más radical anti-Israel, yo creo que es producto de este fenómeno. Que hace 200 años llegaron intelectuales a plantear estas, digamos, cuestiones de que no, esto no es verdad, esto no es verdad, pero lo simplificaron mucho. Hoy, después de 200 años de historia, muchas cosas, digamos, de investigación académica, hay puntos grises que ni los académicos logran decir que esto no es verdad, ¿sí? Antes sí era así, antes eran muy absolutos con sus, digamos, refutaciones Claro. y crearon formas de pensamiento, esquemas de pensamiento de que, bueno, entonces significa que todo este tiempo estuvimos sosteniendo una ética que no era verdad, entonces vamos a tener una ética relativa. Y empiezan a relativizar la cultura y empiezan al punto tal de que incluso un perro, una persona se identifica como dragón y se relativizó tanto que aquí es donde viene estos, curiosamente, desde los círculos que más se alejaron de una, digamos, ética centralizada, buscaron, porque el ser humano necesita, ¿sí? Zon poloticón, como dice Platón, Aristóteles, perdón. Nosotros debemos sostener de alguna idea. Entonces estas personas, al no querer sostenerse de esta idea centralizada, se sostuvieron de otras ideas que suelen ser las más hostiles contra las narrativas que, digamos, plantea otras posturas como la de Israel o no sé, cosas diferentes a ellos. Entonces creo que uno de esos fenómenos que pasó es ese choque de querer decir todo es falso. Sí, como digo, al final uno se puede empezar a preguntar todo y termina mal. En mi opinión, cuando empezás a preguntarte absolutamente todo en la vida, puede llegar a terminar mal. Está buenísimo para tener reflexiones filosóficas y a veces preguntarse cosas que quizás uno daba por sentado y eso puede llegar a, no sé, llegar a una conclusión o tener una idea superadora, me parece genial, pero a veces está el exagerar. En fin, vamos con el siguiente tema, que es la situación en Israel, la actualidad, la guerra. Vos, yo creo, si no me equivoco, ¿ok? Debes ser el único youtuber judío que sirve en el ejército de Israel. Para mí sos el único, lo cual me parece fascinante. Tenés videos en el ejército de Israel y sobre la situación. ¿Qué análisis haces sobre la situación actual de Israel? Bueno, justamente habíamos dialogado esto tú y yo hace un momento de que
como esta expectativa que tenemos sobre el tema de los secuestrados. Ese es un punto muy, muy duro. Para mí eso es como lo que más me da vueltas en la cabeza, ¿sabes? Uno sale a la calle y uno ve los letreros. Es difícil, es que es muy judío preocuparse por el hermano de uno, no sé. Entonces, para mí ese es el tema que más, digamos, a mí no me deja descansar. Pero sobre la guerra, yo pienso que, bueno, al principio empezó la guerra y todos estábamos en la emoción de cómo contribuyo, cómo hago, pero un año y tercio después, no somos muchos los que seguimos con esta, digamos, convicción. Tu canal, por ejemplo, tú sigues firme, tú todavía sacas videos y explicas la situación y análisis de lo que diga Maduro y todas esas cosas, pero no muchos aguantan todavía esta, digamos, presión. Me parece que este es uno de los puntos donde se nos está midiendo, para mí, ¿sí? Es como lo que yo estoy experimentando, donde se mide, eso es un ejemplo para las personas, ¿sí? Sabrán, yo fui soldado, todo esto, donde se mide, uno de los puntos donde se mide al soldado es qué tan fuerte mentalmente es. Entonces en el ejército te entrenan en este aspecto. ¿Cómo? Te hacen caminatas largas y te hacen... Hay puntos en donde uno en verdad está a punto de romperse mentalmente, pero si uno supera eso, uno logra subir un escalón más en la capacidad de uno. Y en el ejército de Israel, uno no tiene que ser el que mejor dispara, ni el que mejor corre, uno tiene que ser el que mejor hace las cosas no en el sentido técnico, sino en el sentido de ser mejor amigos, siempre ir allá. Al final, nuestros enemigos, por ejemplo, en las guerras de antaño, incluso hoy, desproporcionadamente eran más, tenían muchas tecnologías. Nosotros simplemente teníamos más pasión. Yo creo que eso es lo que define a una página como la tuya, por ejemplo. Una página como, pues yo intento, de seguir defendiendo. Tú dices que yo soy el único soldado en YouTube. Yo creo que también personas como tú, Gastón, personas que, incluso los que nos ven en este podcast, que ustedes comparten nuestro contenido, que ustedes apoyan a Israel, ustedes también son soldados de forma no indirecta, de forma directa. En las redes sociales es otro campo de batalla. Entonces eso es como, yo creo, lo que más me ha puesto en la cabeza es que la guerra no se ha terminado. Hay varios frentes y uno es este que estamos en este momento, que es las redes sociales. Estoy totalmente de acuerdo. Para mí, las redes sociales e internet es la otra trinchera. Y yo me siento también parte como un soldado que está en la trinchera y la gente que nos está viendo también es parte. Eso, permíteme interrumpirte. Yo quiero preguntarte algo de esto es más personal, ¿sí? Sí, Ahora yo soy el que entrevista. a ver. Dime si no has sufrido esos puntos de, no quiero decir de colapso, pero como decir, no puedo más. Porque las personas quizás hay veces ven que nosotros sacamos un video, pero es que detrás de esto hay no solamente un esfuerzo técnico, muchas veces un esfuerzo emocional. Gastón, dime si no te ha pasado en tu página después de un año y pico, si todavía hablar de estos temas, ¿no has estado al borde de tirar la toalla, digamos? No he estado al borde de tirar la toalla, pero sí, obviamente te mentiría si te diría que no tuve momentos muy difíciles, muy oscuros, momentos que me sentía, no derrotado, pero con poca energía porque al final cansa sobre todo mentalmente, como vos decís, el desafío no es técnico, por más allá de que estar haciendo videos todo el tiempo requiera un esfuerzo técnico, el esfuerzo es mental, el esfuerzo es espiritual, estar todo el tiempo pendiente de las noticias, pendiente de las últimas actualizaciones de lo que pasa, transmitir eso, porque al final cuando lo que hacemos nosotros no es solo leer la noticia y decirlo, es procesarlo, masticarlo, entenderlo y comunicarlo de la forma más sencilla posible, amena posible, para que la gente también pueda entenderlo y también seguir replicándolo. Sí, obviamente tuve momentos muy, muy, muy complicados, pero siento que no hay opción, amigo. No hay opción. Tenemos que seguir. Así como las personas que están ahora luchando en Gaza, las personas que están en la frontera norte defendiéndonos, personas como vos, no siento que tengo el derecho a detenerme ni un minuto. Hay que seguir. Y eso todo el tiempo es algo que es un mantra que tengo todo el tiempo en la cabeza. No podemos parar, no se puede parar. Incluso, más, te digo algo, incluso en momentos donde no haya más guerra o haya un cese al fuego temporal, podemos decir. Yo creo que son temas que, sobre todo después del 7 de octubre, uno entiende la gravedad de la situación, el antisemitismo recalcitrante y que hay en el mundo. Y yo creo que no tenemos el privilegio, sobre todo siendo judíos y viviendo en Israel, no tenemos el privilegio de no hablar de estos temas. Así que, para resumirte, por más de que haya tenido momentos muy difíciles, y Oksana también, y ahora imagínate con una hija,
algo muy, muy reciente. Es muy complicado, pero siento que hay que hacerlo. Hay que hacerlo y si no lo hacemos nosotros, alguien más va a ocupar este lugar. Y no alguien necesariamente pro-Israel. Si no hablamos nosotros, nuestro canal, la gente se va a informar con otros canales, va a ir a ver Al Jazeera, va a ir a ver otros canales que hablan mal de Israel. Entonces, el trabajo es diario. Sí, sí, sí. Tengo la misma experiencia. Estoy seguro que muchos creadores de contenido se han tomado esta pausa por esto, pero como tú dices, de verdad que yo pienso, a ver, heredamos este país en bandeja de plata, pero lo heredamos de una forma que yo también quiero darle a mis nietos un buen futuro y tú también se los estás dando. Eh, Estarán orgullosos de este trabajo y también los que comparten nuestro contenido, ustedes son parte, yo también creo. Y, perdón, y está perfecto que hay gente que se toma un tiempo para descansar y para volver con más energía. De hecho, yo es algo que promuevo, ¿ok? Y si en algún momento vos o yo nos tomamos un tiempo para descansar un poco y tener descanso mental y después volver con más energía, bienvenido sea, al Claro, contrario. yo me he desaparecido varias veces de Pero YouTube está este tiempo. perfecto, es lógico, es natural y es deseable incluso. Ninguna persona, al final, no queremos llegar a este nivel de burnout, que es como el momento en donde, este punto de inflexión en donde decís, ok, ya no quiero saber más nada con las redes sociales, no quiero saber más nada con Israel, no quiero saber más nada con la guerra, me cansé, Y a cierro mi Instagram. propósito, no es teórico, ha pasado. Amigos tuyos y míos que compartimos han desistido de YouTube por este tema. Totalmente, totalmente. Así que no es joda, no es algo que hay que Claro. tomarlo a la ligera. Yo, en lo personal, tengo tengo cierto higiene en lo que tiene que ver con el mundo de las redes sociales. Intento desconectarme momentos, o por ejemplo, ahora que tengo una hija, estoy mucho tiempo con mi hija y no estoy todo el tiempo con las noticias o no estoy todo el tiempo pensando en contenido. Es decir, sí encuentro estas pausas naturales o a veces artificiales que me hago yo mismo para no estar todo el tiempo conectado, pero bienvenidos sea las personas que toman un descanso y después vuelven con más energía. Al contrario, los aplaudo y ojalá, no, ojalá que seamos más, cada vez más. Yo siempre que alguien me pregunta, muchas personas vienen con la inquietud, que quieren crear contenido, quieren hablar sobre Israel en las redes sociales, y yo promuevo eso, promuevo que haya más personas, que sean, no activistas, pero que hablen de estos temas. Así que creen contenido, ¿no? A las personas que nos están viendo, hay que seguir, hay que seguir. Y ahora te quiero hacer una pregunta respecto a esto. Vos siendo una persona que debate, ¿qué tip podés darle a una persona que quiere defender a Israel, ya sea en las redes sociales o en sus ámbitos donde sea? Por ejemplo, una persona que está estudiando en la universidad, que es un ambiente sumamente hostil. Lamentablemente hay que decirlo que hoy las universidades se han convertido en bastiones de la judiofobia. Personas en el trabajo que quizás están también en ambientes muy hostiles en donde son todo el tiempo contra Israel. ¿Qué tip puedes darle a estas personas? Algo así Yo creo universal que que aplique a todos. lo que mejor creo es instruirse, estudiar. Mm, Porque si una persona, esto es también algo muy judío, porque el judaísmo le apunta tanto a la cabeza, es decir, a que estudies. Porque tú hoy puedes tener mucha emoción, yo amo tal religión o apoyo tal ideología. Mañana se te pasa la emoción y se te abandonas. Pero hay algo que siempre se va a quedar y es si tú lo pensaste y tú llegaste a la conclusión, para salir de ahí tienes que llegar a otra conclusión por medio también de un esfuerzo, procesar. Entonces por eso yo creo que las personas que se instruyen del conflicto, es decir, aprenden los datos, la historia, no solamente la narrativa, porque la narrativa, les voy a decir la narrativa nuestra, somos el bien, nos atacaron el 7 de octubre, son los malos, vamos a defenderlos. Ellos van a decir, no, están ocupando y ellos son los malos y nuestra tierra. Pero cuando uno conoce los datos, uno conoce la historia, el trasfondo, yo creo que siempre va a tender a apoyar al lado de Israel, en mi opinión, porque sí, es que son los datos. Y luchar con los datos, por más hostilidad que haya alrededor tuyo, presión, y por más, así tú te veas un documental de Al Jazeera, tú ya sabes que eso no es verdad. Tú sabes ver, eso no fue así, y esto tal cosa. Y todo eso, o tú sabes llegar a las fuentes porque ya te empapaste cómo funciona esto de investigar. Yo creo que mi mejor tip es usen la cabeza, ¿sí? Hashem nos dio el cerebro, pero no en vano. Estudien, aprendan más del tema. Yo creo que entre menos narrativa y más datos, ganamos.
Y vos decís que mientras más estudie la gente, más datos tenga, inevitablemente van a ser más pro-Israel. Y van a ser mucho más fuertes ante el exterior. Todas estas presiones que tú dices, la judeofobia y todo, el antisionismo, que es lo mismo. Y todo Sí. esto, eh, en un intelecto grande, estos son cosas diminutas. Ujú. Oh, apareció la gata. Para los que están Otro escuchando, invitado. está la gata que ya está hace rato dando vueltas y maullando. Intenté ignorarla, pero bueno, es más fuerte que ella. Y eso me marca que vamos a terminar con la siguiente pregunta. Quiero preguntarte, Jacob, querido, ¿en qué momento, esta es una pregunta que no tiene nada que ver, ¿ok? Con lo que veníamos hablando, es solamente para cerrar y me gusta preguntarlo. ¿En qué momento de la historia judía te hubiese gustado vivir? Wow, muy buena pregunta. Y es del pasado, porque se fue del futuro. Em, Puede ser del futuro también. te, Más te estoy, del pasado, te sí. estoy diciendo que me cuesta mucho, mucho pensarlo, porque creo que vivimos en la mejor época de la historia judía. Creo que todas las épocas fueron no muy buenas, pero si hubiera una época, quizás me hubiera gustado ver la revuelta macabea, ver cómo Mm. fue la dinámica, cómo poquitos vencieron a muchos, es porque se parece a algo como lo que pasa hoy. Pero quizás ese sería, pero en rigor, vivimos en la mejor época de la historia del pueblo de Israel. Es algo que he escuchado de otras personas, que hoy, a pesar del 7 de octubre, estamos viendo en la mejor época para ser judío en la historia del pueblo de Israel. Sin ¿Estás de duda. acuerdo? 100%. El 7 de octubre fue una tragedia que en la historia del Estado moderno de Israel nunca había pasado. Compáralo con las cruzadas. Le llega a los talones. O sea, Claro. compáralo con, con cualquier periodo distinto. Mm. Vivimos en una época de oro. Jacob, querido, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por haber sido parte, por estar en nuestro canal. Fue una conversación, la verdad que la pasé increíble, se pasó volando. Podríamos hablar, creo que 2, 3 horas más de filosofía. Es un deleite hablar con vos, de verdad. Ya te conozco personalmente, pero hacer este tipo de conversaciones así, digamos, por internet, la pasé muy bien. La pasé súper, súper bien. Así que las personas que están viendo este video, las personas que están escuchando, los invito a ir al canal de Jacob, a Filosofía Judía. Nuevamente, lo repito, tiene contenido apasionante. Vayan a ver sus debates, vayan a ver sus videos, sus análisis. Si les gusta todo lo que tiene que ver con la filosofía judía, dicho de paso, ese es el nombre del canal. Si les interesa la religión en general, si les interesa profundizar sobre el judaísmo, pero bien, bien argumentado, de verdad, conocer bien las bases del judaísmo, vayan al canal de Jacob, querido. El canal es Filosofía Judía, también lo tienen en la descripción del video. Jacob, ¿querés decir algo para terminar? Que gracias por la invitación, gracias a todos los que nos escuchan. Y mi mensaje para ustedes es que sean buenas personas. Con Al Jazeera, sin Al Jazeera, sean anti, Mm. sean pro. Si ustedes son buenas personas, por mí está bien. Muchas gracias, Jacob. Muchas gracias a todos los que nos vieron, a todos los que nos escucharon en las distintas plataformas. Suscríbanse al canal para no perderse de los videos y nos vemos en el próximo.